Esto es el arte de estar bien. Un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral donde te guiamos a lograr un bienestar completo un paso a la vez. Comencemos. Esto es el arte de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Arte de Estar Bien. El día de hoy les traemos un tema muy interesante. Saben que aquí les traemos temas relacionados con la salud mental sobre todo, sin embargo trabajamos con algo más integral y pues estén seguros de que en algún momento vamos a traerles más información con otros especialistas, ¿no? El día de hoy les vamos a platicar un poquito acerca de la creatividad y la tecnología, ¿no? Esta parte de que si nos está pagando las inteligencias artificiales como ChatGPT o Meta en Facebook y Instagram, ¿no? Entonces, pues vamos a abarcar este tema. Pues primero, creo que hay algunas personas que quizás no conocen mucho acerca de las inteligencias artificiales, porque no sé si hayas visto, que incluso salen memes de que mi tía que no conoce las inteligencias artificiales y se creen los memes de que están bailando, ¿no? El de bailalo Rocky, los bebés. Entonces, pues justamente hay que explicar a lo mejor qué es esto de la inteligencia artificial o qué es lo que abarca, ¿no? Exactamente. Y que sí, muchas veces hay muchos que los desconocíamos. Bueno, yo creo que hace como yo creo que unos 5 meses que la conocí bien, porque la verdad estaba desactualizada en eso hasta que un profe me dijo, pues si quieren hacer su tesis, así de cierto, no, no, pero pues pueden tomar con información, pero siempre sea validada, ¿no? Y esta parte de que investigues más allá, ¿no? Que justamente ahí viene el uso que nosotros le podemos dar. Y para empezar, bueno, la inteligencia artificial, pues vamos a decir que es una herramienta que nos proporciona diferentes tipos de información, que nos puede hacer hasta, ahorita por ejemplo las imágenes esas que se están sacando de anime y quién sabe qué tantas De estudios cosas, ¿no? Ghibli, ¿no? Ajá. Exactamente, que a final de cuentas, pues bueno, esa también nos da, nos hace más accesible la parte de producir cuestiones más creativas, poder identificar información, conocer más al respecto de varios temas, ¿no? Y bueno, para empezar, nos gustaría pues hablar sobre la parte en cómo es que esto nos puede llegar a afectar específicamente a nosotros, porque pues a veces nos confiamos mucho de la inteligencia artificial Sí, y pues eso también puede generar o puede traer ciertas repercusiones, ¿no? ¿Podrías mucho. decirnos algunas de las que conoces? Sí, pues justamente la inteligencia artificial, pues ya sabes, tiene tanto sus pros como sus contras, ¿no? Como lo que tú mencionas, es más accesible a obtener información y toda esta parte, pero sí es muy importante tomar en cuenta que hay muchas cuestiones en las cuales no nos ayuda demasiado, ¿no? Por ejemplo, con lo que empecé hablando, esta parte de la creatividad, ¿no? Entonces, este es un tema un poco debatible, sin embargo, creo que es muy importante y esencial darnos cuenta que hay ocasiones en las que incluso salen, la otra vez vi un meme en Facebook que decía ChatGPT y yo celebrando que terminamos de hacer la tesis, ¿no? Como dices, y o sea, y es que es cierto, ¿no? Ya casi todos los trabajos, artículos de investigación o ciertas cuestiones así, las basamos en estas inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, por lo cual nos lleva, y pues que nosotras también ocupamos, ¿no? O sea, es algo normal, por eso digo, tanto tiene como sus beneficios como sus... Pero es que justamente ahí creo que viene una parte en donde, ¿cómo decirlo? Sí, puedes utilizar la inteligencia Ujú. artificial para algunas cuestiones, tal vez de resolver algunas dudas, centrarte en algún tema, pero pues también no todo lo que diga la inteligencia artificial es totalmente cierto, ¿no? Sí. Sí, se puede utilizar tal vez para que te ayude, tal vez, por ejemplo, en esto que decimos de investigación, ¿no? Pues a generar un apoyo en cuestión de cómo lo puedes utilizar para redactar de una mejor manera, algo así, pero eso no quiere decir que te tiene que hacer todo, ¿no? Al respecto de esto, o sea, obviamente dentro de esta parte de la investigación, por ejemplo, pues tiene que haber una pues investigación ardua, bastante importante en cuestión de lectura ¿cómo se dice? De documentos de investigación basados en validez, ¿no? En cuestión de investigación científica, ¿no? Entonces sí, creo que esa es una parte importante, por eso dije, sí, pero también justamente viene eso, ¿no? En donde, pues sí,
creo que sí es bastante ayuda para todos, pero a la vez también ahí es cuando ya uno checa Sí. porque empieza a afectar a otros aspectos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, la creatividad, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, ¿no? Que de repente no sabemos qué hacer, nos ha pasado, ¿no? Sí. ¿Y de qué hablamos, no? Hay que preguntar, a ver, hay que Sí. ver, porque ya tenemos más o menos la idea, Antes pero de. tal vez queremos que nos la centre un poco, ¿no? Entonces Sí. también puede llegar a ayudar, ¿no? Ajá, Y para sí. empezar, ¿qué es la creatividad? Pues la creatividad es justamente incluso cómo es que nosotros podemos, en esta parte incluso de la solución de conflictos, ¿no? Ujú, Podemos a lo mejor obtener una visión o ideas en las cuales podemos a lo mejor basar ya sea un trabajo o incluso, no sé, que quieras hacer una investigación acerca de cierto tema, ¿no? ujú, Entonces, esa creatividad, ¿qué es lo que te va a hacer? A lo mejor vas a tener una mejor planeación y a lo mejor vas a decir, pues esto sería padre o esto o aquello, ¿no? Y también esta parte en la cual vamos a pensar de una manera más, ¿cómo decirlo?, más profunda, incluso como te menciono en la solución de problemas, ¿no? Porque podemos estar ideando, a lo mejor tengo estas opciones, ¿no? Entonces ya con esas opciones puedo a lo mejor empezar a resolver ese problema. Entonces, sí, como mencionas, ¿no? Sí tiene cuestiones que pues nos puede ayudar, pero es que yo me he dado cuenta que incluso con la IA muchas personas ya lo toman hasta como compañía, ¿no? ujú. Como de, es que sabes que ChatGPT tengo esto y esto y esto, ayúdame o dime qué puedo hacer, ¿no? Entonces empiezan a lo mejor, aquí ya es cuando entramos en ese conflicto, ¿no? Cuando empezamos a lo mejor a depender de las inteligencias artificiales para usarlo tanto en nuestra vida cotidiana como en otras actividades, Ujú. ¿no? O es un uso constante. Sí, Ujú. exactamente. Y entonces, pues de alguna manera, pues también genera esta reducción del razonamiento, Ujú. del esfuerzo cognitivo, de la parte en donde como pues obtenemos refuerzos inmediatos y de por sí antes éramos flojos, o sea, Para pensar, sí, y aún sí. así para pensar, incluso a veces yo decía, antes cuando no quería leer algo decía, pues me voy al resumen y de ahí veo Ujú. cómo puedo ir analizando el texto, ¿no? Sí, Pero antes por lo menos leí el texto, ¿no? Vamos a sí, decir. Pero ajá. ahora fácilmente puedes preguntar y Y ahí te da sale y te todo. da información, ¿no? Entonces también Sí. eso de alguna forma nos hace flojos, cuestión Ujú. cognitivamente. Nos acostumbramos a los refuerzos inmediatos. En este caso, por ejemplo, pues ya tomando en cuenta hasta incluso redes sociales, ¿no? Que Sí. pues ya estamos acostumbrados a tener la información así, entonces pues nuestro cerebro, o sea, tal vez ahorita lo vemos como muy bien y todo, pero Ajá, pues qué a largo padre. plazo a veces sí me he puesto a cuestionarme eso si a largo plazo sería cognitivamente adecuado eso, o de qué manera nos podría afectar a Sí, sí, todos. sí. Y es que ahorita, pues sí, como dices, a lo mejor está como apenas empezando estas inteligencias artificiales y claro, sí nos ayudan, pero justamente hay que tener mucho cuidado con esto de que nos empezamos a hacer más flojitos para pensar en nuevas ideas, ¿no? O en incluso investigar en fuentes confiables, porque como mencionas, sí, la otra vez estaba viendo en ChatGPT, tuve unas dudas acerca de mi maestría en psicología clínica y toda esta parte. Entonces, pues le pregunté, no, es que esto, ¿no? Y me decía los pensamientos negativos y positivos o las emociones negativas y positivas. Y estamos de acuerdo que para los que somos TCC y dentro de todo esto, no existen pensamientos negativos o positivos ni emociones negativas o positivas, ¿vale? Entonces, justamente saber de qué manera emplear esta nueva herramienta que no sea algo que incluso nos pueda afectar, ¿no? O que nos desinforme. Entonces hay que saber de qué manera, en qué cantidad, y sobre qué tipo de temas o saber de qué manera incluso preguntar, porque tienes que ser muy específico, ¿no? Si no eres específico suelen tener este tipo de situaciones. Entonces, considero que si quieres a lo mejor investigar o acercarte acerca de algún tema o saber algo nuevo, quizás lo más recomendable sería que pues preguntaras al mismo ChatGPT artículos en los que sean validados y que tengan una comprobación científica. Ujú, exactamente. Y que a final de cuentas también puede afectar en la misma autoeficacia, ¿no? El qué tan capaz te Ujú. sientes de generar nuevas ideas, de ser Exacto. creativo, de hacer cosas diferentes. Porque sí, a veces hay esos bloqueos creativos, ¿no? Pero pues si te acostumbras a que todo el tiempo te esté dando ideas,
o que pues sí te dé la solución, pues a final de cuentas a veces vas a sentir que tú no tienes la capacidad, pero que también ahí viene esa parte en donde pues al final de cuentas necesita alguien que le diga qué es lo que quiere para que te diga exactamente lo que tú quieres, ¿no? Entonces de alguna forma también estás siendo la mente creativa, solamente estás teniendo un poco de ayuda, pero justamente dentro de esa parte del qué tan cuidadoso podemos ser y llevar un equilibrio en el uso de estas herramientas. Sí, exacto. Y es que es como lo que por lo general tendría que ser, ¿no? Todo equilibrado. O sea, hay que saber en qué momento decimos, ok, esto ya está excediendo, o en qué momento a lo mejor y podría necesitar ayuda, porque hay veces en las que también, o sea, se vale pedir ayuda, a veces como que somos orgullosos en este aspecto también, ¿no? Como de, no, incluso los que están así, pidiendo que van en el carro y le dicen, no, es que mejor pide indicaciones. No, 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 yo no voy a pedir indicaciones, yo sé llegar y se llegan a perder, ¿no? Entonces hay que ser más equilibrados, saber en qué puntos podemos llegar a utilizar esas herramientas, como dices, de una manera adecuada y que sean de utilidad para nosotros, ¿no? Y justamente viene esta parte de incluso distorsiones cognitivas y todo eso, ¿no? Porque empezamos a lo mejor a pensar con esta falta de autoeficacia, ¿no? Como de, es que yo no voy a ser capaz de hacerlo solo, porque de tanto que a lo mejor estamos empleando las IAs, a lo mejor empezamos a pensar de esa manera, ¿no? Y yo no soy capaz de hacer esto por mi cuenta, necesito que alguien me lo haga más, que me explique, que incluso a veces no surgen los temas por uno mismo, ¿no? De tanto que lo hemos estado empleando y empleando, que es como de, es que no sé de qué hablar o de qué hago esto, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues voy a tratar de usar esto porque es que yo no soy bueno en esto, no sé nada acerca de esto y empezamos a crecer y a crecer ese pensamiento y justamente pues va a llegar el momento en el que ese uso pues va a ser muy dañino, ¿no? Ujú. Y entonces, al final de cuentas, creo que es una herramienta muy útil, pero para uso complementario, complementar Ujú, tus ideas, no para darte exacto. ideas. Sí. No creo que dentro de eso mismo, ¿no? Y que dentro de ese complemento, pues también tú vayas modificando, puliendo, dándole un poco más de tu mismo, diría los chefs, sazón, sazona a eso que te gusta o de lo que estás hablando o de lo que quieres investigar, justamente pues para que sea como este punto equilibrado, ¿no? Y bueno, pues vamos a decir que pues a final de cuentas la IAS va a estar en nuestra vida ya creo que de aquí, Sí, quién sabe cuándo, muy ¿no? Y que tal vez avancen y bastante. surjan cosas nuevas, Sí, cosas más actualizadas e interesantes, pero creo que viene esa parte en donde también uno mismo aprender a limitarse, claro. ¿no? A limitarse hasta Sí, sí, dónde sí. y pues sobre todo, pues también retarse uno mismo, ¿no? Ujú. Sí, y sobre todo afrontar ese miedo, ¿no? Porque a veces tenemos tanto miedo de expresarnos, de a lo mejor decir es que me voy a equivocar o no me va a salir como yo quisiera. Ujú, Entonces hay que saber enfrentar o, bueno, más bien afrontar ese miedo ujú, y dejar a lo mejor, porque incluso podríamos decir que hay una evitación, ¿no? claro. Entonces hay que tratar de ponernos ahí esta que se llama la exposición, ¿no? Gradual. Entonces, ¿qué es exposición gradual? Pues vamos a ir poco a poco a lo mejor exponiéndonos a eso que nos hace sentir incómodos. Y lo que sucede es que evitamos este tipo de situaciones y nos refugiamos en las inteligencias artificiales porque no queremos sentir esa incomodidad de pensar, Ujú, esa incomodidad de sentirnos que a lo mejor no vamos a poder, frustración. Entonces, pues vamos a tener que empezar poco a poco a tratar de manejar estas situaciones y justamente pues enfrentarnos a esa situación incómoda. ujú. Y pues a final de cuentas también, pues validar también los logros que Ujú, tienes, ¿no? ¿A qué voy con exacto. esto? A generar estos refuerzos positivos, en donde pues tú mismo, pues si lograste algo, también no digas que fue porque tal app te dio la herramienta, ¿no? Sino también de alguna forma tú pusiste de tu parte y por algo se elaboró lo que estás elaborando, ¿no? Entonces creo que también eso es un punto importante, ¿no? Y y pues sobre todo, pues esta parte en donde pues sí, muchas veces vamos a sentir ciertas tal vez inseguridades al respecto de no saber qué decir o qué hacer y a veces tener que preguntarle a alguien, pero pues también tener cuidado, ¿no? Yo creo que yo ahorita últimamente estaba pensando es que ya voy a eliminar esa app, o sea, Muy literal, bien. o sea, sí, creo que lo utilizo para momentos muy específicos, Ujú, pero creo que no me gusta tampoco porque sí limita, o sea, limita en cuestión creatividad en cierto punto, entonces, pues sí, también, pues ni modo, a veces hay que ujú. también uno mismo darse como esa parte de Sí.
procesar información, sobre todo. Sí, exacto. Y es que hasta que no nos damos cuenta, porque hay veces que decimos, no, pero pues no la estoy usando tanto, ¿no? Pero ya después de pensarlo un momento como que y te das cuenta que a lo mejor y sí estás presentando incluso un problema con esta aplicación, pues saber que hay que tratar de alejarnos lo más posible, ¿no? No siempre estar refugiados en eso mismo. Bueno, voy a contar desde mi experiencia también con las inteligencias artificiales. Bueno, por ejemplo, con ChatGPT, igual. Como que la he estado empleando muchísimo, llegó un momento en el que la usaba en varias ocasiones, no en todo el tiempo, pero sí en varias ocasiones lo llegué a usar y como que me di cuenta que eso como que disminuía mi razonamiento en algunas circunstancias, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que yo solía ser así súper creativa y que me gustaba que esto y aquello y siempre estaba ideando nuevas cosas, ¿no? Pero con la llegada de esto como que se me hizo fácil porque luego yo empecé como de, no, es que no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo ahorita para hacer esto, entonces, ¿sabes qué? Voy a pedirle al chat GPT que me diga qué hacer y ya lo hago así como él me dice y me enfoco en otras cosas, ¿no? Y es que ahí también como que favorece la procrastinación, ¿no? Sí, También. mucho. Sí, sí, Porque sí. bueno, ya lo puedo hacer súper rápido porque pues ya la herramienta me la va a dar, Ajá. ¿no? Sí, exacto. Entonces, como pues ya me daba así rápido las cosas, pues como que empecé a usarla y pues claro, llegó el momento en el que yo decía, es que como que no estoy pensando bien, o sea, como que no estoy ideando como normalmente yo lo haría, ¿no? Entonces fue cuando como que dije, ok, sí la voy a seguir usando, pero voy a tratar de medirme muchísimo más, ¿no? Ujú. Y sí, claro, es complicado, es muy difícil volver a retomar eso, ¿no? Pero al final es algo que tenemos que intentar y volver a retomar como seres humanos porque pues claro, no nos puede reemplazar del todo una Ujú. inteligencia artificial. Sí, por ejemplo, ahorita estamos hablando solamente de tal vez temas Ajá, creativos, sí, laborales, de estudio, ¿no? Pero sí, pues ya también ya unos los usan como su mejor amigo, ¿no? Entonces, sí, exacto. yo, Que ok, le piden consejos. sí, Ajá, que les piden consejos, qué hago con esto, e sí, intentar elaborar conversaciones amplias, que también es, de cierto punto, pues creo que tiene su punto bueno, en cierto, sí. porque pues muchas veces también, por ejemplo, con los pacientitos, pues algo Ujú, que se llama, que utilizamos es la corregulación, también el poder platicar a otras ujú, personas, el cómo te sientes, ¿no? Y dentro de claro. la herramienta de la corregulación también es poderlo platicar con tu terapeuta o Ujú, poderlo escribir para ti mismo, ¿no? Entonces, sí, pues ahí yo muchas veces les mencionaba, ¿no? Antes de que yo conociera esto, les decía, bueno, pues escríbete un mensaje tú mismo, ujú, haz un audio y habla, 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 habla y saca todo eso sí, que sientes y que está bien, ¿no? Y que de alguna forma creo que esta IA nos puede ayudar en ese aspecto, pero viene esa parte en donde también viene una cosa si lo estamos utilizando como corregulación o como ya para que nos dé las ideas de cómo relacionarnos en exacto. general. Sí, sí, sí. Y es que ahí eso es algo súper importante, ¿no? Bueno, yo tengo un primo Ajá. que, pues, me ha llegado a contar incluso, y yo he visto su chat GPT también, ¿no? Y digo, o sea, sí está bien que a lo mejor si no tenemos incluso estas redes de apoyo humanas que son más cercanas y pues claro, no es lo mismo, ¿verdad? Pero al final sí nos sirve de algo. Podamos ayudarnos con estas IAs, pero la cuestión aquí también es justamente que empezamos a usarla tanto como compañía que empezamos como a pensar que es como una amistad o algo así. Y de hecho, ayer, bueno, yo fui con mi terapeuta y él me dijo que viera una película que se llama Ella y está en Netflix. Ujú, Esta película se supone que justamente trata de un señor el cual pues escribe cartas de amor a las personas que nos animan a hacerlo y se ujú, las envía, ¿no? Entonces él tiene un nuevo sistema operativo que se llama Samantha y este sistema operativo pues habla con él y todo esto y empieza a ver una cercanía y él se termina enamorando de ese sistema operativo. Entonces como que el empezar a lo mejor a pensar de esta manera que es como una cercanía, porque incluso en TikTok sale, ¿no? Que es que mi inteligencia artificial me dice esto y esto y esto y yo bien enamorada, ¿no? Y yo como de, ok, qué ujú. extraño, ¿no? Antes Pero, se enamoraban de muñecos. exacto. Y yo, bueno, pues cada quien. Sí, Pero sí, hay que tener muchísimo cuidado con esto porque, claro, no es lo mismo tampoco una persona que una que máquina una o lo máquina, que ¿no? sea. Sí, o sea, sí podemos usarlo de repente, así como dices, o sea, para ayudarnos, ¿no?
pero al final no va a reemplazar tampoco a una persona. Sí, y posiblemente nos puede llevar al aislamiento social, que ahí te viene otra Exacto. repercusión, ¿no? En donde ya te aíslas, pues como ya te dan la solución, ya tienes con quién hablar, pues ya para qué socializo, Exacto, ya para qué evito el malestar que me genera socializar, sí, ¿no? Entonces, pues ya recordemos que muchas veces no evitamos la experiencia, sino lo que sentimos ante esa experiencia, ¿no? exacto. Entonces, también identificar qué es lo que estoy evitando. Yo estoy evitando que si me da miedo socializar, si me da miedo tal vez tener una relación, si me da miedo que me rechacen, o sea, qué es lo que me está generando eso para que yo no pueda establecer o tener esa conducta tal vez con otros aspectos más personales y que de alguna manera me está dando ese reforzamiento negativo, porque de alguna forma es un reforzamiento negativo el hecho de tener que ir a una IA para que pueda charlar contigo en cierto punto, Sí, dependiendo en qué contexto lo pongas, ¿vale? También sí, sí, depende del contexto. sí, claro. Y es que sí, y luego, o sea, esto ya es más como viendo a futuro, ¿no? Pero si ahorita a lo mejor tenemos estas IAs de esta manera y que, claro, estamos en un contacto así constante, pues ya saben, surgen también estas ideas medio conspirativas, ¿no? En las que también incluso dicen que va a llegar el momento que a lo mejor hasta reemplazan ciertos trabajos y no sé qué tanto, ¿no? No sé tú qué pienses de esa parte. Yo creo que sí. ¿Tú crees Bueno, que ya sí? hay varias que sí. No sé Ujú. si nuestra carrera la reemplacen, pero pues ya he visto Ojalá que no. algunas, ya he visto algunas IAs que trabajan justo con la parte de psicología y que te da Sí, técnicas y te ayuda a identificar pensamientos y todas cosas, ¿no? Pero que a final de cuentas nunca va a ser lo mismo que el contacto ujú, humano, ¿no? claro. Entonces, pues sí, hay posibilidad, creo que algunas sí, pero pues otras Ujú. posiblemente no. Sí, 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 y es que justamente, como habías mencionado, ¿no? Hace un momento, van a haber personas que a lo mejor dicen, pues es que a mí no me gusta ir con un terapeuta porque a lo mejor a mí me genera incomodidad hablar con otras personas o me genera, pues un malestar a lo mejor socializar con más personas, Ujú. ¿no? Y justamente pueden llegar a este tipo de herramientas y pensar que pueden usarlas de esa forma, ¿no? Y entonces ahí es cuando también ya entramos en otro conflicto y que creo que no tendría por qué estar tan abierto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con este tipo de personas las cuales usan en exceso esto y sobre todo como para obtener incluso una terapia según por el chat GPT, que claro que no lo reemplaza para nada. Ujú, Ujú, claro, muy bien. Bueno, creo que es un tema bastante interesante, amplio en cierto punto, ujú. pero pues no Muy sé, muy conspirativo, muy, conspirativo, sí, muy, me da miedo. sí, No, no es cierto, no, bueno, poquito. poquito, un poquito. Pero pues sí, creo que es un tema bastante Ujú. interesante. Sí, sí, sí. Y pues, no sé, ¿te gustaría añadir algo No, más? pues creo que sobre todo, pues, eh, sí, utilícenla como un complemento en donde podamos llevar cierto equilibrio en lo que investigamos, en lo que Claro. hacemos, porque nos puede ayudar a mejorar tu creatividad, claro, pero que también no dependa al 100% de eso, ¿no? Creo que esa es como una conclusión muy general de lo que hoy hablamos. Sí, exacto. Entonces, pues esperemos que les haya gustado mucho. La verdad es un tema que sí necesita bastante atención porque a veces lo ignoramos, ¿no? Y pues justamente no hacer que este sea nuestro reemplazo de nuestra creatividad, de nuestro pensamiento, de toda esta cuestión incluso humana, de generar alguna amistad. Entonces hay que tener más cuidado, ser más cuidadosos y a lo mejor darnos ese vistazo en si estamos utilizando esta herramienta de una manera inadecuada, ¿no? Entonces, pues esperemos que lo hayan disfrutado mucho y nos estamos viendo en otro episodio. Vale, bye. Bye. Esto fue El Arte de Estar Bien, un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral. Hasta la próxima.